Hablar y editorializar con ustedes en el día de hoy. Bueno, no podemos hacernos los sonsos y estar perezosos en conversar de lo que le está pasando al mundo en estos momentos. Salir un poco de la cotidianidad de la Argentina y hablar de la invasión de Rusia a Ucrania. Y digo invasión porque en principio es lo que ha sucedido. Hay una guerra, pero hay una invasión. Y no hay que temerle a la palabra en decir que invasión es invasión, es un Estado agresor y hay un Estado agredido. Eso hay que decirlo claramente y sin ningún tipo de tapujos. La guerra es la guerra. Las matanzas de personas tienen que ser condenadas siempre. Hoy, en el pasado y en el futuro. Antes, en los imperios invasores, como seguramente lo fue Roma, como seguramente lo fue el Imperio Español, frente a la matanza indiscriminada de los pueblos aborígenes, en el presente, como Rusia lo está haciendo con Ucrania, y en las guerras que lamentablemente pueden llegar a venir en el futuro. La guerra tiene un impacto político, económico, social y cultural en todo el mundo, que estamos viendo a escala global. En este programa, si vos tuviste la posibilidad de seguirlo a lo largo de estos años, lo venimos diciendo, que el mundo se estaba reconfigurando, que el mundo se iba a reconfigurar, y es lo que estamos viviendo hoy, por más que al estar procesándolo, no nos estemos dando cuenta. El fin de la era de la globalización, para pasar a otro estadio, que tal vez otros en alguna cabeza, tal vez ya conversada, tienen en sus ideales. Esa globalización que empezó allí por los albores de la década del 80, nos hace entender y tener la información al instante e involucrarnos desde todos los lugares del mundo en lo que hoy está pasando puntualmente en Europa. Pero también nos hace involucrarnos en pedir desde todos los lugares del globo la paz. La paz, porque en el medio hay personas, hay seres humanos como vos, como yo, como todos nosotros, que no son los gestores de la guerra. El pueblo ruso y el pueblo ucraniano no son los gestores de la guerra. Los gestores de la guerra son otras cabezas que están por encima, pensando la geopolítica y pensando la riqueza. Todos los países tienen un régimen presidencial, un régimen autocrático, un régimen teocrático, un régimen democrático, como lo quieras llamar. Rusia tiene el suyo, Ucrania tiene el suyo. Es algo que un tercer estado no debería meterse en ese régimen, siempre que no haya violación de los derechos humanos. Claro está, porque como mundo libre podemos al menos decirlo y denunciarlo. Los seres humanos, lamentablemente, en este momento no podemos decidir y no tenemos poder de decisión. Pero no tenemos que ser cerrados, obsecuentes y abnegados de pensar de que existen propagandas en todas guerras. Propagandas en estos casos ruso y propaganda también occidental. Y acá se mete el cuarto poder, que hoy pasa a ser el primero. El poder de la información, para tomar una decisión respecto a lo que nosotros, como ciudadanos comunes, vamos a debatir y a pensar en nuestras propias mesas, con nuestras propias relaciones. Y es tan importante hoy el poder que se juega en la información, en esto, en lo que estamos haciendo en los medios, que pensar que a propias cadenas de televisión le han suspendido cuentas de Twitter, de Instagram, canales de YouTube, es una locura en ese mundo globalizado que nos enseñaron o que nos hicieron creer que vivíamos. Y uno tiende a pensar y a entender lo que desde este programa decíamos hace años. El poder no lo manejan los estados ya. El poder lo manejan los ricos del mundo. Porque hoy los privados son los que están imponiendo censura informativa de un lado y de otro, creando opinión.
Ni siquiera es el propio gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos occidentales, más allá de que haya obviamente algún llamado de teléfono a la cadena YouTube, a la cadena Facebook, que cambian sus propias políticas para decir qué está bien y qué está mal. Hasta hace algún tiempo Facebook bloqueaba cualquier tipo de situación de violencia o de odio. De un día para otro cambiaron su política para decir que si vos incitabas al odio en contra de los rusos, eso estaba bien. ¿Por qué yo tengo que creer que lo que me cuenta una cadena occidental es correcto y lo que me cuenta RT es incorrecto? ¿Quién me digita? ¿Quién me hace pensar que una cosa está bien o está mal? Sin tomar yo, Maximiliano, una posición, ¿eh? Simplemente les estoy haciendo pensar que la guerra también pasa por los medios y pasa por quien tiene el poder económico para digitar esos medios. Hoy decimos que Ucrania ha sido invadido. No hay que tener temor de decirlo. El propio gobierno argentino tardó 7 días en hablar de invasión. Tal vez por algún tipo de sesgo ideológico, pero no hay que tener miedo en decirlo. Y hay que denunciarlo. Tal vez como en algún momento se tuvo miedo desde las cadenas occidentales explicar lo que pasó con la OTAN. Porque son cosas que tienen que ver con historia y con la historia reciente. No nos olvidemos que la OTAN no es acá la Madre Teresa de Calcuta. La OTAN bombardeó Yugoslavia. La OTAN pulverizó Belgrado en pleno corazón europeo. Más corazón europeo que la propia Ucrania. Entonces no estamos hablando con halcones y palomas. Los dos son halcones. Y es lo que no nos quieren, por algún motivo, hacer ver. La campaña de la OTAN sobre Yugoslavia comenzó un 24 de marzo, hace 20 años. Se extendió durante 78 días. 78 días. Esto lo hago en comparación a lo que hoy hablamos, que hace 14, 17 días de guerra, vamos. 78 días y causó 1.200 muertos civiles. Se arrasaron o se tiraron 9.160 toneladas de bomba. Y esto nadie lo dice. Dejaron un país empobrecido que tuvo que crecer sobre las cenizas. Pero tenía un punto, la geopolítica. Dividieron a Yugoslavia. Yugoslavia como nación dejó de existir, porque a Occidente le convenía países chicos, débiles, que pudieran manejar y que pudieran comprar desde el punto de vista económico. Eso fue la invasión de la OTAN a Yugoslavia. Y hoy hay otros motivos del lado ruso en la invasión de Rusia hacia Ucrania. Eso no los hace ni mejor ni peor a uno. Los hace lacras a ambos. Los hace pensar que ellos son los dueños del mundo porque tienen el poder de las bombas. Pero nosotros somos el pueblo ucraniano es el pueblo ruso es el pueblo argentino es el pueblo y el pueblo yugoslavo fue el pueblo. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que nos tenemos que levantar contra el sistema imperante. No ponernos de una posición o del otro creyendo que Biden es Heidi, o creyendo que Biden no tiene una bomba o un interés económico en esta guerra. Y hay un interés económico que tiene el presidente de Estados Unidos, que tal vez muchos no lo dicen desde Argentina. Vaya a saber por qué. Pero Joe Biden, su hijo, estuvo nombrado como una de las personas que hacía negocios con el gas ucraniano. Y de hecho fue un gran escollo dentro de la campaña que el propio Donald Trump había denunciado. Esto nadie lo dice. Entonces, si Joe Biden o su hijo tenían negocios en Ucrania, ¿por qué uno no puede llegar a pensar que Rusia no quiere los negocios americanos cerca de Ucrania?
Es simple una libre asociación y de pensamiento. Quedarme solo con la invasión para mí es sabor a poco. Tengo que pensarlo desde un lugar más amplio. Tengo que extrapolarme de la invasión de Rusia a Ucrania. Si no, ¿cómo puedo entender todo lo que se dijo desde la propaganda occidental con Venezuela? ¿Cómo lo puedo entender? Violación de los derechos humanos, el pueblo venezolano huyendo a todos los lugares del mundo. Todos tenemos amigos venezolanos en la Argentina, de la cantidad que hay. Pero en pocas horas Estados Unidos cambió su posición. Estados Unidos se sentó a negociar con el gobierno de Nicolás Maduro, con el eje del mal, que había denunciado un par de años antes. ¿Para qué? Algunos dicen para tener, por las dudas, una reserva de petróleo. Es justamente por los intereses económicos. Es lo que mueve la geopolítica y lo que mueven los imperios. Yo creo que todo es real. Todos tienen su parte de verdad y todos tienen su parte de mentira. Todos informan y todos desinforman. La gran diferencia con la introducción, o lo que podés pensar vos o lo que puedo pensar yo, son los intereses creados que movilizan a las potencias. Vos y yo no tenemos intereses creados. Por eso, como sociedad, lo único que tenemos es la posibilidad de salir a la calle para pedirle paz a Rusia, a la OTAN, a Estados Unidos, a Europa, a Gran Bretaña, a Israel y a los cerebros que mueven esos países, a los creadores de riqueza que mueven esos países. Vuelvo a repetir, no entender que detrás de los estados hay corporaciones y hay poder económico que hoy hacen las guerras, es no entender absolutamente nada. Esto es El Arranque. El Arranque. Con Maxi Legui, el programa político más importante de la radio online argentina. El Arranque en Radio Sónica.